importante en nuestras vidas como cristianos. Es más, es muy importante en nuestras vidas. Vimos hace 2 semanas que hablamos sobre el Espíritu Santo. A veces hay un concepto muy bajo sobre el Espíritu Santo o insignificativo. Algunos piensan que el Espíritu Santo solamente es un símbolo de una paloma, que ese es el todo del Espíritu Santo. Algunos piensan que el Espíritu Santo es un sentir emocional, de gozo, de alegría, que te hace levantar las manos, que te hace brincar. Algunos piensan que el Espíritu Santo solamente es para hablar en lenguas, pero como vimos en el mensaje pasado que el Espíritu Santo es mucho más que eso. ¿Cuánto lo creen? Es mucho más que eso. Es más, los apóstoles y la iglesia reconocieron que el Espíritu Santo era tan importante, pero tan importante, que ellos no se atrevían a dar un paso hacia adelante sin antes saber que el Espíritu Santo los estaba moviendo, que el Espíritu Santo estaba con ellos, que el Espíritu Santo los estaba guiando. Y creo que ese debe ser el mismo sentir hoy en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo que estuvo con los apóstoles y con la iglesia en el libro de los Hechos es el mismo Espíritu Santo que está aquí con nosotros en este siglo XX, también para guiarnos, para empoderarnos, para enseñarnos. Y lo necesitamos. Lo necesitamos para dar cada paso en nuestra vida. You need it and I need it. We all need it. We need it. We need the Holy Spirit to guide us, to teach us, to show us. We can't take the next step unless the Spirit of God shows us. That's how much we have to depend upon the Holy Spirit, even in these days. Vimos que a través del Espíritu Santo, tanto los apóstoles y la primera iglesia no solamente pudieron sobrevivir en el tiempo del Imperio Romano y bajo esos crueles emperadores, sino que triunfaron y sobresalieron adelante victoriosamente, aún en momentos de fuerte persecución. Porque el Espíritu Santo le daba el poder para enfrentarse, para no negar al Señor, para dejarle saber que Cristo Jesús era Rey y Señor de sus vidas. ¿Qué tan importante fue el Espíritu Santo para estos hombres y para la iglesia? Pues vamos a ver algunas áreas de la Biblia donde el Espíritu Santo fue y sigue siendo tan importante, no solamente en la vida de estos hombres, sino también para nosotros en estos tiempos. Jesús dijo en el capítulo 14, en el verso 26, hablando acerca del Espíritu Santo, dice: mas el Consolador, dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí Jesús le deja saber, Él antes de ser crucificado, antes de ir a la diestra del Padre, le deja saber lo que el Espíritu Santo iba a venir a hacer en la vida de los creyentes, en la vida de los cristianos. Primero iba a ser consolador porque sabía que cuando Él iba a ser llevado al cielo, la iglesia se iba a quedar triste, se iba a quedar aún un poco desanimada.
Así que Él les deja saber que el Espíritu Santo va a venir como un consolador. Él va a venir para fortalecer, Él va a venir para levantar, Él va a venir para dejarles saber que aunque el Señor en vida o en cuerpo no estaba con ellos, pero su presencia y su poder estaba con ellos. ¡Aleluya! ¿Y qué consuelo es eso? De saber que el Señor a través de su Espíritu Santo estaba con ellos para empoderarlos, para llenarlos de poder, para enfrentarse a todas las circunstancias, con el propósito de primero de llevar este evangelio de salvación a todos los lugares, a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta el fin del mundo. Y segundo, para ser testigos de Él, testigos de que Cristo Jesús era real, de que Él vive y Él es poderoso, y la obra que Él empezó, nadie la puede parar. Aunque Él no estaba en vida, aunque Él no estaba presente, el Espíritu Santo estaba ahí para dejarle saber al mundo, para dejarle saber al diablo, para dejarle saber al imperio romano y a los emperadores que nadie podía parar la obra de Dios. ¡Aleluya! Es más, la iglesia crecía. The church would grow more. La iglesia crecía más. Cuanto más perseguida era la iglesia crecía más. Cuanto más cristianos morían por la causa de Cristo, la iglesia crecía más. Porque la iglesia no dependía de un hombre, la iglesia no dependía de una doctrina, la iglesia no dependía de un número de hombres, sino que la iglesia dependía del Espíritu Santo, que estaba ahí presente para ayudarles a vencer todas las circunstancias de la vida. Yo quiero decirte en esta mañana, amado hermano, que igualmente el Espíritu Santo está en ti, el Espíritu Santo está en mí, el Espíritu Santo está en nosotros para ayudarnos a vencer cualquier circunstancia, cualquier situación, por todo lo que estemos pasando y lo que podamos pasar en nuestra vida. El Espíritu Santo estará ahí para ayudarnos, para no solamente sobrevivir esa experiencia o sobrevivir eso, lo que estamos pasando, pero salir triunfantes en él. The Holy Spirit makes us overcomers, makes us triumphants, makes us victorious. We can. Gives us the power to do it. Así que el Espíritu Santo vendría a ser un consolador. Y no solamente eso, sino que Jesús les dijo que el Espíritu Santo les iba a enseñar todas las cosas. Va a ser nuestro guía y nuestro maestro. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Que a veces no entendemos algo, el Espíritu Santo viene y no lo enseña. Y no solo eso, sino que dice que el Espíritu Santo nos iba a recordar todas las cosas que Jesús había dicho. Pues a veces cuando estamos hablando con alguien y vienen las palabras de Cristo a nosotros de la Biblia, y así dijo el Señor, y así dice el Señor, y Jesús dijo esto en este pasaje, dijo esto en este libro. Eso ni lo tenía en la mente, no, pero el Espíritu Santo lo tenía. Tenía para recordártelo. Muy importante. No solo eso, sino que el Espíritu Santo también nos revela lo profundo de Dios. Mira, vaya conmigo ahí en 1 Corintios capítulo 2. En 1 Corintios capítulo 2 dice el verso 9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No de lo que dice el verso 10, pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Through the Spirit. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
que el mundo no sabe, cosas que el mundo no entiende, cosas que no han subido en los oídos del mundo, cosas que el mundo no entiende. Pero para nosotros, Dios nos las ha revelado hasta lo profundo de Dios. Aleluya. No solo esto, sino que el Espíritu Santo también nos manda, nos impulsa a evangelizar. ¿Usted ha sentido alguna vez el Espíritu Santo llamándote, ordenándote a evangelizar, a hablarle a alguien de Cristo? Have you ever felt that experience, had that experience that the Holy Ghost, He commands you, He urges you, He tells you to evangelize, to talk to somebody about Jesus? El Espíritu Santo lo hace. Y vemos ese ejemplo ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, vaya conmigo ahí. En el libro de los Hechos, el capítulo 8, vemos la experiencia de uno de los servidores. Escuchen, servidores. Cuando tú sirves al Señor, el Señor te va a usar. Especialmente si tú sirves con excelencia y sirves de corazón y sirves con pasión, Dios te va a usar en áreas sobrenaturales. ¿Cuántos desean ser usados en esas áreas? Dios hizo esto con este hombre. Ahí en el capítulo 8, dice en el verso 29, bueno, vamos desde el verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar. Dice el 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Entonces dice el verso 29, dice: y el Espíritu dijo a Felipe, aleluya, el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro, aleluya. Imagínense cómo sería esa experiencia que Felipe está en el desierto, donde el ángel le dijo que fuera, y estando ahí, el Espíritu Santo entonces viene y le habla y le dice: Felipe, júntate a ese carro, acércate a ese carro. Y qué bueno que Felipe obedeció, que Felipe hizo caso. Imagínense que Felipe dijera: yo no creo que es el Señor, no creo que es el Espíritu Santo. Hubiera perdido la oportunidad de que este hombre conociera a Jesús como su Salvador y llevar este mensaje a su tierra, donde ahí compartiría este mensaje a muchos que están en ese país para que conocieran a Cristo Jesús. Pero gloria a Dios, aleluya, que Felipe fue obediente y escuchó al Espíritu Santo y se acercó a ese carro donde este hombre estaba leyendo al libro de Isaías, pero estaba confundido porque leía un pasaje y no sabía de quién se trataba, si de él o de alguien más. Felipe se sentó con él y le empezó a abrir las escrituras y le dejó saber exactamente de quién es que el profeta estaba hablando, de tal manera que este hombre, cuando llegaron a cierto lugar donde había agua, mandó parar el carro porque dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees, bien puedes. Este hombre dijo: yo creo, aleluya. Y ahí se bajaron del carro, Felipe con él lo bautizó y se fue gozoso, continuó gozoso por su camino. Aleluya. Tremendo, poderoso. Porque Felipe obedeció a la voz del Espíritu que le ordenaba, que le mandara que se acercara a ese carro para hablarle a este hombre de Cristo Jesús. Nunca perdamos la oportunidad, nunca perdamos la oportunidad cuando el Espíritu Santo nos
nos habla, cuando el Espíritu Santo nos ordena, cuando el Espíritu Santo nos dice acércate a esa persona que está contigo en la línea, acércate a esa persona que está allá afuera, acércate a esa persona que está en el supermercado, acércate a esa persona que está en la calle, acércate a esa persona que está ahí, acércate. Cuando tú obedeces, el Espíritu Santo te va a usar para llevar su palabra a esa persona. Que va a ser de bendición. El Espíritu Santo no solamente nos manda a evangelizar, como vemos aquí en el ejemplo de Felipe, pero el Espíritu Santo también llama al ministerio. Calls to the ministry. The Holy Spirit calls to the ministry. Ahí en el libro de los Hechos, el capítulo 13. Vaya un momento conmigo ahí. En el capítulo 13, chapter 13 of the book of Acts. Empecemos desde el verso 1. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Dice el verso número 2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os los he llamado. Aleluya. Y ahí obedecieron a ese llamado y se unieron tanto Bernabé, Saulo, que también es conocido como, más adelante como Pablo, obedecieron a ese llamado, el llamado al ministerio misionero, y lanzaron su primer viaje misionero, donde vieron grandes maravillas sobrenaturales. Creo que también el Espíritu Santo está llamando hoy día. The Holy Spirit is calling today. He's calling today to the ministry. He's calling today to the ministry. Young men and young women that are willing to hear His voice, that are willing to attend to His voice, that are willing to say, yes, Holy Spirit, I will listen and I will obey. Esta mañana el Señor está llamando al ministerio, hoy todavía hombres, mujeres, jóvenes, al ministerio, y está esperando una respuesta, está esperando un sí, está esperando que nosotros le digamos: estoy dispuesto y estoy disponible, Espíritu Santo, úsame como tú quieras y donde tú me quieras llevar, aquí estoy. El Espíritu Santo está esperando eso para Él usarlo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Cuántos están esperando ser llamados? Are you ready for that call? Are you waiting for that call? The Holy Spirit has to do in your life. El llamado puede ser tan grande como llevarte a otro país, tan grande también como ministrar a los niños, la salvación, ministrarles de enseñanza, porque los dos son tan importantes, tanto como la importancia de la limpieza de la iglesia, que es igualmente tan importante como servir. Solamente estoy esperando que yo esté dispuesto, que yo esté dispuesto, que estemos dispuestos a atender, a obedecer a ese llamado que tiene para nosotros. Pero el Espíritu Santo no solamente se limita a eso, sino que el Espíritu Santo, vemos ahí mismo en el libro de los Hechos, cuando Él está en control, cuando Él está en nuestra vida, Él es el que nos guía. Ya no somos nosotros, sino que ahora es Él. Aquí lo vemos en la vida del apóstol Pablo, cuando estaban en el segundo viaje misionero, cuando querían ir a Asia, deseaban ir a Asia para llevar la palabra del Señor. Dice ahí en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, el capítulo 16, verso 6, que el Espíritu Santo se lo prohibió.
Así que cuando estamos en Cristo, ya no hay tal cosa que yo hago lo que yo quiera. Yo hago lo que a mí me da la gana. I can do whatever I want. When you're in Christ, there's no such thing as that I can do my own thing. We are guided now by the Holy Spirit. Vaya conmigo ahí al libro de los Hechos, al capítulo 16. Aleluya. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo. No fue un hombre que les prohibió, fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les prohibió, dice, hablar la palabra en Asia. Bueno, obedecieron. Bueno, vamos a ir a Asia, pero quisieron ir a Bitinia. Dice ahí en el verso 7, cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia. Dice, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Hay situaciones, hay momentos cuando el Espíritu Santo nos dice no. No es el tiempo, no lo hagas, ahora no. Y nos prohíbe. Y no porque ya ha terminado con nosotros, no. Aquí vemos la experiencia del apóstol Pablo. No es que el Espíritu Santo había terminado con ellos, pero el Espíritu Santo tenía ya un plan y un propósito para que fueran a Macedonia. Porque si leemos más adelantito, vemos que Pablo tuvo una visión, y era que en esa visión estaba un joven gritando, pasa por acá y ayúdanos, y que estaba en Macedonia. Pablo, entendiendo que esa visión era de parte del Señor, entonces se levantaron y fueron a Macedonia, y ahí Dios les dio victoria y ganaron almas para Cristo. Hay momentos en que el Espíritu Santo nos dice no, por un alto, un paro, nos prohíbe y tenemos que obedecerlo, porque quiere algo mejor, algo más grande. No es el momento. Aunque nosotros digamos, pero es que yo quiero, es que me gusta, es que anhelo, es que deseo. Pero cuando el Espíritu Santo dice, no es el tiempo, no es el momento, no lo hagas, no vayas. Tenemos que obedecer. Cuando esperamos en Dios, cuando esperamos en el Señor, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, Él nos va a enseñar el tiempo, nos va a enseñar el cuándo, y nos va a enseñar el dónde. We have to wait on the Holy Spirit. We have to wait upon the Holy Spirit. He will show us when, He will show us how, and He will show us where. See, sometimes the Holy Spirit will say no. He will say it's not the time, it's not the place. We have to wait upon Him. And when we do, great things will happen in our lives. We have to wait upon Him. Learn to wait upon the Holy Spirit. Yo sé que a veces queremos nosotros como hombres, como humanos, hacer todas las cosas a nuestra manera, pero como dije, ya no podemos hacer las cosas a nuestra manera. Ahora tenemos que esperar al Espíritu Santo, que Él nos guíe, que Él nos dirija. Por último, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Ahí nos dice
dice en el libro de Romanos, el capítulo 8, vaya conmigo ahí. Capítulo 8, el verso 26, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra ¿qué? En nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por quién, por los santos, intercede por ti, intercede por nosotros en esos momentos, en esos tiempos cuando no sabemos el rumbo, cuando necesitamos que Dios nos ilumine, cuando en ese momento no tenemos palabras para orar, cuando en ese momento nos encontramos que no tenemos nada cómo acercarnos y no tenemos palabras, el Espíritu Santo viene y Él es el que intercede por ti y por mí. En ocasiones, cuando estamos orando, se nos acaban las palabras, se nos acaba todo lo que hemos dicho, lo que teníamos en la mente, se nos acaba todo, la lista de peticiones que teníamos, y nos quedamos sin palabras. Cuando de momento el Espíritu Santo empieza a interceder, empezamos a hablar en lenguas, y el Espíritu Santo está intercediendo. Nadie las conoce, ni aún el enemigo las conoce. Cuando el Espíritu Santo está intercediendo al Señor por nosotros, en el momento en que estamos sintiendo la presencia de Dios, estamos sintiendo la confirmación de Dios, estamos sintiendo y viendo la revelación de Dios, estamos ahí escuchando mientras el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. El Señor nos está ministrando. Es algo precioso, es algo glorioso, es algo bello cuando dejamos que el Espíritu Santo interceda por nosotros, cuando en ese momento nos encontramos débiles, sin palabras, heridos. The Holy Spirit shall speak in our behalf, intercede for us and to the Father when we are weak, when we have no words, when we are speechless, and maybe we're going through a hard time, maybe we're going through a trial, tribulation in our lives, and we don't have any words to say. That's when the Holy Spirit comes and takes over. And He connects us with God. And God starts to minister to our lives. Starts to minister to our hearts, to our soul, and to our spirit. Praise the Lord. Praise the Lord for the Holy Spirit. ¿Cuánto le da gracias por el Espíritu Santo? Praise the Lord por el Señor. El Espíritu Santo aún está activo en la iglesia hoy. He's still active today. Algunos han pensado, han dicho que el Espíritu Santo terminó su obra cuando los discípulos terminaron. Pero creo firmemente que el Espíritu Santo no ha terminado aún todavía su obra. Él está activo hoy. He's still active today. He's still active in your life, in my life. Él está activo hoy todavía, como lo fue con los apóstoles y como lo fue con la primera iglesia cristiana. Las obras que el Espíritu Santo hizo en los apóstoles y la iglesia lo quiere hacer aún todavía en nosotros en este tiempo.
See, the Holy Spirit, He still wants to work in your life, in our lives. The same things that Holy Spirit did through the apostles and the first church, He wants to do it in our lives. Lo quiere hacer en nosotros, en nuestras vidas. Solamente está esperando si estamos disponibles. Are you willing? ¿Estás dispuesto? ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos disponibles? Cuando estamos disponibles, entonces el Espíritu Santo nos usará para transformar no solamente nuestras vidas, sino para transformar el mundo alrededor de nosotros. Dios quiere usarte a través del poder del Espíritu Santo para transformar tu casa, tu hogar, tu comunidad, tu barrio, donde tú vives, alrededor de ti. Dios quiere usarme a mí a través del Espíritu Santo para transformar mi hogar, mi barrio, mi comunidad, donde yo vivo. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo reciben? Aleluya. ¿Cuánto está dispuesto a repetirlo conmigo? Es decir, el Espíritu Santo está dispuesto a usarme a mí para transformar mi vida, mi casa, mi hogar, mi comunidad, mi vecindad, mi ciudad y el mundo alrededor de mí. Ahora, ¿tú lo crees que lo puede hacer contigo? ¿Tú lo crees que lo puede hacer contigo? ¿Tú vas a dejar que lo haga contigo? Si tú lo crees que lo puede hacer contigo y si tú lo dejas que lo haga contigo, cuando salgas hoy mismo, cuando tú salgas de la casa de Dios, cuando vayas a ese restaurante donde vamos a comer, cuando ves a alguien, familiares que no han venido a la iglesia, que no conoce a Cristo, déjate usar por el Espíritu Santo. Déjate usar por el Espíritu Santo. En esos momentos cuando dicen, es que ahorita no sé tiempo para hablar porque voy a comer, ahí, si el Espíritu Santo te manda a hablar, habla. En esos momentos cuando dices, es que tengo pena, es que no sé qué decir, no sé qué hablar, el Espíritu Santo te está mandando, háblale. Empieza a hablar. Empieza a hablar. Empieza a hablar. Deja que el Espíritu Santo te use como usó a Felipe para traer a ese hombre a los pies de Cristo. Él quiere usar en esta mañana. Así que en esta mañana te invito a que estemos puestos en pie.